Libro de Daniel, capítulo 6, a partir del versículo 5, nos dice la Escritura: Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Nos encontramos con uno de los episodios más interesantes de la historia antigua. De hecho, todos sabéis que en la escuela dominical este es uno de los episodios favoritos que se le enseñan a los niños: Daniel en el foso de los leones. Los persas y los medos fueron gobernados por varias familias nobles. Una de estas familias produjo la dinastía de los reyes aqueménidas, linaje del que procedió el fundador del imperio persa, Ciro el Grande. Ciro nació de padre persa y de madre meda, y los unió. Darío I el Medo es quien reina en el tiempo en el que encontramos a Daniel en nuestra historia. Llegó al poder siendo coronado como gran rey de Persia en el año 522 a.C. y tras la muerte sin herederos de Cambises, el hijo de Ciro el Grande, pues él se quedó ocupando el trono. Darío dividió el imperio en provincias o satrapías, de ahí viene el nombre de sátrapas, estableció un eficiente sistema tributario, diseñó una red de calzadas que convergían e iban a lo largo de todo el imperio, acuñó por primera vez una moneda entre los persas, los dáricos de oro se llaman,
y fijó por escrito la lengua de los antiguos persas en escritura cuneiforme. En el año 518 a.C. decidió fundar una nueva capital para su imperio. Se llamó Persépolis. Y por allí desfilaban en la celebración del Año Nuevo, que no era el 1 de enero, todas las delegaciones venidas desde los 4 puntos cardinales del imperio para rendir tributo al que se hacía llamar el Gran Rey. Es posible que los persas hayan sido los mejores arqueros de la historia. A los niños, desde los 5 años hasta los 20, solo les enseñaban 3 cosas. La primera, montar a caballo. La segunda, disparar con arcos. Y la tercera, decir siempre la verdad. Porque para ellos alguien que mintiese era alguien que estaba completamente rebajado y apartado de cualquier institución de la sociedad medo-persa. El imperio medo-persa gobernó sobre los judíos durante más de 200 años, desde que conquistó Babilonia en el año 539 a.C. hasta que fue derrotado por los griegos, por el imperio griego, en el año 331 a.C. Cuando el imperio medo-persa se fue extendiendo y gobernando gran parte del mundo conocido, Darío nombró 3 gobernadores, uno de los cuales era Daniel. Y Darío consideró en ponerlo sobre todo el reino, no que fuese uno de los 3, sino el máximo. Este fue el detonante que levantó la envidia de los altos funcionarios públicos, quienes tramaron un plan para matar a Daniel. Y para ese propósito, y dado que no encontraron ninguna falta en él en todos sus manejos en el imperio, pues buscaron algo que tuviera que ver con su religión, con sus principios. Y esto es lo que usaron. Llevaron ante el rey Darío una propuesta para que se promulgase un edicto bajo la ley de Media y de Persia que no puede ser abrogada, ni siquiera el rey la podía tocar una vez firmada. Para ellos lo que es sí, es sí. En nuestra época es sí, es no, es puede, es a veces, es cuando, pero para ellos el sí era sí. Es lo que nos enseña también la Escritura, que tu sí sea sí. Para ellos era un sí. Este edicto decía que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. El rey no se percató de que esto no era sino una adulación que tenía otros propósitos detrás. No se percató de esto. Y por lo tanto lo firmó. Tal como estos hombres esperaban, sin importarle el edicto, Daniel se fue a su casa y siguió con su costumbre de orar 3 veces al día con las ventanas abiertas de cara a Jerusalén. Y hoy vamos a seguir profundizando en este suceso histórico y veremos 3 puntos que aparecen en nuestro texto. En primer lugar vamos a ver la malicia de un corazón impío. En segundo lugar vamos a ver la fortaleza de un corazón piadoso. Y en tercer lugar vamos a ver una esperanza cierta. Así que vamos a ver en primer lugar la malicia de un corazón impío. Ya hemos encontrado a estos hombres adulando al rey al ponerlo como cabeza de todo su imperio en un asunto que tiene que ver con la conciencia. Es decir, te vamos a medir para saber a quién oras. Pero esto es un asunto de la conciencia de cada persona. Pero ellos se entrometen aquí, se entrometen en los asuntos de la conciencia. Así que cumplen a la perfección su papel de políticos. No tienen piedad de nada ni de nadie, si algo le afecta a sus intereses. Manipulan al rey para que ratifique el edicto que por la ley de Media y de Persia no puede ser abrogado. Y se aseguran de que sobre Daniel va a recaer la pena de muerte. De esto se aseguran. Luego presentan su acusación de una manera perversa. Fijaos que primero enfatizan el hecho de que Daniel era un extranjero. Vaya sorpresa. Pero en un imperio donde hay multitud de países, naciones y lenguas y tribus, se sorprenden de que era un extranjero. Daniel, le dicen al rey, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Pero si todos eran allí cautivos y eran todos extranjeros. Ellos hubiesen podido decir, Daniel el gobernador ha desobedecido el decreto, que es lo que lógicamente podrían aducir, pero no.
El énfasis está sobre el hecho de que Daniel era judío. No pertenece a nuestra nación y por eso no se siente obligado a obedecer nuestras leyes, ni a seguir nuestras costumbres. Es curioso que digan esto porque el imperio, repito, estaba constituido por personas de diversa nacionalidad. No era un pueblo unificado en todos los aspectos, sino que había muchas culturas, muchos dioses y distintas lenguas. Pero ellos hacen resaltar el hecho de que se trata de un cautivo judío. Vaya sorpresa, pero la usan. Lo relevante además es que Daniel tiene ahora unos 85 años cuando ocurre esta escena. Y teniendo en cuenta que llegó con apenas 15 años, ¿quién se podría acordar de su linaje después de 70 años que llevaba en el imperio y con una trayectoria impecable y además sirviendo al rey en las altas instituciones del Estado? ¿Quién se podría acordar de esto? Los políticos. ¿Cómo no? Qué buena memoria tienen. Qué buena memoria. Pretenden estar preocupados por la supuesta falta de lealtad de Daniel hacia la autoridad. Daniel, le dicen al rey, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste. Esto es una traición. Así que aparecen ante el rey con una actitud de preocupación. Pero todo está pervertido, porque ellos quieren encaminar la situación hacia sus intereses. Y Daniel les molesta bastante, porque era íntegro. Este es el matiz que se desprende de toda la historia. Daniel era íntegro. Y por lo tanto, en medio de una cesta de fruta podrida, aquello desentona bastante. Es decir, si vosotros empecéis a trabajar en una empresa donde todos delinquen, ¿qué imaginéis que pueden hacer con vosotros? Os van a despedir el segundo día, porque no colaboráis con ellos en todo lo que están haciendo. Este es nuestro mundo. Y esto nos enseña que no hay nada nuevo debajo del sol. En todas las épocas ha habido políticos corruptos que manipulan los hechos para obtener un rédito político afín a sus intereses. Y con esto no estoy diciendo que todos los políticos son así. Estoy diciendo que esta es la conducta común entre los políticos corruptos. Ahora, ¿cuántos hay que no lo sean? Quizá todos se puedan contar con los dedos de una mano, sean impares y no lleguen a 3. Más o menos por ahí está el asunto. Pero lo mismo ocurrió en los tiempos de nuestro Señor, cuando los dirigentes religiosos presentaron su acusación contra Cristo delante de Poncio Pilato. Contra el Señor, el Mesías, a quien ellos tanto estaban esperando, tan ansiadamente querían que estuviese entre ellos, llegó y no lo aceptaron como tal. La acusación original contra Cristo era de blasfemia, pero como sabían que esa acusación no iba a surtir efecto con Pilato, porque era un asunto de su religión, entonces pervirtieron la acusación y acusaron a Cristo de pervertir la nación, prohibiendo que los judíos pagaran tributos a Roma y diciendo que él mismo se llamaba rey. Entonces aquí el asunto ya era de sedición, estaba atentando contra el poder político. Esta es la maniobra que usaron los religiosos. Qué buenas personas son los religiosos. Y es también así como trabaja Satanás. Cuando actúas con fidelidad hacia Dios, llega el acusador de los hermanos para crear turbación. Si no estamos firmes ante las providencias que nos envuelven, entonces las usará para que dudemos del amor de Dios. ¿Cómo Dios me puede amar? Y fíjate en la situación en la que estoy. Por cierto, en el texto bíblico, ¿habéis escuchado algo de queja de Daniel sobre la situación en la que se encuentra? Y solamente lo van a devorar los leones, nada más. Es algo normal, que lo puede ocurrir a cualquiera. Pero en Daniel no encontramos absolutamente nada. Pero Satanás sí que nos toca, sí que nos ataca cuando no estamos firmes y las cosas no funcionan como nosotros imaginamos. Así que empezamos a dudar del amor de Dios, empezamos a dudar de nuestra salvación. Por supuesto nos quita el gozo y la paz.
Y acabamos diciendo que no entendemos por qué nos pasan estas cosas a nosotros. ¿Y qué creéis que pensó Daniel? Ante este edicto infame, que solo perseguía su muerte, no se acobardó, no se acobardó. No dejó de cumplir con su deber. No cedió ante el chantaje y asumió la pena de muerte antes que ceder a su deber, porque era fiel. Y esto en un mundo como el que vivimos es completamente reprochable, no se acepta. No se acepta. Tienes que seguir siendo como el resto de la gente es. Y si eres fiel a Dios y te sometes a su palabra y pretendes cumplir con todo lo que Él te demanda, rápidamente el dedo acusador va a estar contra ti y vas a tener problemas. Si tu familia no es creyente, ni te cuento. En el trabajo, ni te cuento. Y en tu contexto social, pues vas a tener que dejar a muchos amigos porque van en otra línea. Vivimos en un mundo completamente corrompido. Y un hombre que está corrompido manipulará la información y retorcerá la ley para satisfacer su interés. Y esto es lo que hacen los grandes. Dice el versículo 15 que aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Porque el rey rápidamente, cuando supo que era Daniel quien iba a ir al foso de los leones, quiso hacer marcha atrás, pero no pudo. La ley se lo impedía, su propia ley se lo impedía. Y este es el objetivo de los que nos gobiernan. Hay algunos hombres, muy pocos, que buscan el bien común, pero hay miles que buscan su propio beneficio sin importarle a cuántos van a arruinar o a cuántos van a enviar a la muerte, por su culpa. Esto es literal. Y para cumplir con sus propósitos siempre usan el engaño y la mentira y todo lo que produzca la muerte. Como dijo el Señor, son hijos de su padre el diablo, que es homicida y mentiroso. Pues bienvenidos al mundo. Este es el mundo que nos ha tocado vivir. La cristiandad, por supuesto, quiere seguir ignorando el mundo en el que vive, porque vivimos en el mejor de los mundos. Pero nosotros como cristianos, si estudiamos las Escrituras, tenemos el deber de conocer nuestro mundo para evitar ser engañados por la astucia perversa del maligno y de sus hijos, que son legión. Es de ser un necio ignorar los ataques de un mundo maldito contra la fe, contra la vida, contra la verdad y contra la libertad. Es de ser un necio, no conocer el mundo en el que vivimos, porque entonces ¿cómo te vas a preparar para los ataques que continuamente desprende y que lo hace cada vez con más sutileza para que no te enteres? Quizá no podamos defendernos físicamente de todo el mal que nos envuelve, pero eso no elimina que no seamos conocedores de la brutalidad con la que se atacan nuestros distintivos cristianos, que son permanentemente y desde que los niños empiezan a ir al colegio. Desde ahí ya están los ataques contra cualquier distintivo cristiano. Es nuestro deber defender los privilegios que Dios le dio al hombre en la creación y que nos son arrancados uno a uno sistemáticamente. Esto es así porque al ver el mundo y sus ataques es cuando podemos orar con conocimiento para suplicar a Dios su ayuda. Si el mundo nos parece fantástico y que no hay ningún problema, ¿cuándo vas a orar para que el Señor te ayude? ¿Cuándo vas a orar por los perdidos? ¿Cuándo vas a orar por la edificación de tu iglesia? ¿Cuándo vas a orar por tus hijos? ¿Cuándo vas a orar para que el Señor atienda tu necesidad? ¿Cuándo lo vas a hacer? Si el mundo es fantástico. Pero si conoces el mundo, entonces te vas a preparar para el ataque. Fijaos lo que dice Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y si observamos bien, el texto no dice que aquel que confía en Jehová estará exento de dificultades. No dice esto. No dice que no tendrá problemas. Esto es lo que dicen en muchas iglesias. Cree en Cristo y todos tus problemas se acaban.
Bueno, la Escritura dice, cree en Cristo y ahora van a empezar los problemas. Porque vas a ser una persona íntegra. Y en el mundo en el que vivimos, una persona íntegra no se tolera. No dice el texto que tu vida será placentera, sino que el texto nos enseña que el creyente se tendrá que enfrentar al calor y a la sequía. Es decir, va a tener muchas dificultades. Va a tener muchas dificultades, muchas. Pero en medio de estas dificultades, si está siendo fiel a Dios, estará sustentado por Dios. Y tendrá los recursos que necesita para mantenerse firme en su posición contra todas las amenazas que se presenten. Y todos los días tenemos amenazas. De algunas no nos damos cuenta, porque estamos en el sistema, pero todos los días tenemos. Esto es lo que hizo Daniel. Siguió usando los medios de gracia como solía hacer antes. Ninguna amenaza le hizo desistir de su deber, porque antes está obedecer a Dios que a los hombres. Por tanto, como no quiso obedecer el edicto real, la ejecución de la amenaza siguió su curso. El versículo 16 nos dice que el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Fijaos lo que se fiaban. Es decir, querían confirmar absolutamente que iba a morir sí o sí. Esto era un asunto muy serio y además legal. Fijaos cómo armaron todo para que la legalidad se cumpliese a rajatabla. Se aseguraron de que todo el peso de la ley cayera sobre su víctima, aquel que les incomodaba. Este es el mundo bondadoso en el que vivimos. Queridos hermanos, lo que hacen los políticos lo hacen por vuestro bien. Confiad en ellos y veréis cómo entráis en el infierno, aquí en la tierra. Desde luego, la mayor parte de la cristiandad, que la vemos ir como veletas de acuerdo al poder político y a las manipulaciones de los medios de comunicación ante quienes se someten cobardemente, una ley como esta no les afectaría. Vamos, pasarían sin orar un mes o un año. No importa. Pero a Daniel sí le importó. Daniel tenía claro a quién servía, conocía la maldad del mundo que le rodeaba, conocía la alta posición en la que Dios le había puesto, conocía a los enemigos que tenía a su alrededor, debido a que su integridad iba a ser aplicada sobre todo aquello en lo que tuviera dominio, y el rey había pensado ponerlo dominando todo el reino, con lo cual era una persona a liquidar inmediatamente, porque iba a sacar a la luz bastantes cosas que incomodaban a estos sátrapas que gobernaban todas las provincias. Cuando se cumplió o había que cumplir el edicto, nos dice el texto que el rey se entristeció y no pudo dormir esa noche. No pudo dormir. Y aquí se nos revela un hecho bastante interesante, porque también le ocurrió lo mismo a Nabucodonosor, que se inquietó su espíritu cuando tuvo aquel sueño de la estatua. Y lo mismo ocurrió con Belsasar, que se inquietó bastante cuando aquella mano en la pared le acusó. Mene, mene, tekel uparsin, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y ahora nos encontramos aquí a Darío, que también tiene una gran turbación. Esa noche fue de insomnio absoluto. Fueron, curiosamente, los reyes más poderosos del mundo en su época, pero todo su poder y sus recursos no pudieron impedir que su espíritu fuera turbado. Fijaos lo que dice Proverbios 18:11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. En su imaginación. Ellos imaginan que están seguros y protegidos por su poder y sus riquezas, hasta que de repente viene una aflicción y les hace ver su impotencia y que el poder y las riquezas no los libran de las turbaciones del alma, no los libran. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la fortaleza de un corazón piadoso. Era evidente que Daniel era un hombre fiel con Dios. Además, este era el testimonio firme que tenía delante de Darío.
el Dios a quien tú continuamente sirves. Es decir, que el testimonio sí que vale. El testimonio sí que vale. Darío sabía perfectamente el Dios a quien continuamente servía Daniel. Por lo tanto, no es solo que Daniel no evitó su amenaza de muerte, evadiéndose de su determinación para orar al Señor cada día como solía hacer antes, sino que Daniel sigue manteniendo su testimonio. Esto en contra de lo que recordaréis en aquella estatua que fue erigida en la llanura de Dura, donde todos se pusieron de rodillas, menos los 3 compañeros de Daniel. El testimonio sí cuenta. Y en este caso, el testimonio también cuenta, porque Daniel siguió haciendo y cumpliendo su deber delante de Dios, llevando su corazón en oración 3 veces al día, como lo solía hacer desde que era jovencito. Así que el testimonio sí que cuenta. Aquellos que dicen, bueno, pues no pasa nada porque haga otra cosa distinta a mi deber, el testimonio sí que cuenta. Dice el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Este sí que es un refugio seguro, porque mientras que Darío sufría de insomnio en su palacio, estando libre y sin amenazas de muerte, Daniel había sido arrojado al foso de los leones y la muerte no le había tocado. La muerte no le había tocado. Darío ilustra perfectamente la condición en la que se encuentra el hombre por causa de su pecado. El hombre se impone sus propias leyes. Y a pesar de que son contrarias a la vida, a la verdad y a la libertad, como es lo que desea su corazón, desafía todo tipo de lógicas con sus argumentaciones. Son esclavos de sus deseos, esclavos de su egoísmo, esclavos de su orgullo, esclavos de su soberbia. Pero además dice la Escritura que son esclavos de Satanás. Son esclavos de Satanás. Por eso, hablando el Señor a los judíos, les dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿quién quiere conocer la verdad? ¿Qué es la verdad?, le dijo Pilato al Señor. ¿Qué es la verdad? Ellos respondieron ofendidos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Lo dicen los judíos. Bueno, solamente fueron esclavos de los sirios, de los babilónicos, de los medopersas. Pero aparte de eso, nada más. Pero es que hay que mentir con cara. Pues aquí los tienes. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero esto es lo que nos encontramos en nuestros días. Los hombres no perciben que son esclavos, como estos judíos tampoco percibían que habían sido esclavos durante toda su historia. No. Y los hombres no perciben que son esclavos de Satanás. Así que el Señor les respondió, de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. O somos siervos de Dios o somos esclavos de Satanás. Pero no hay más alternativas. No hay un punto medio, no hay algo en lo que nos podamos abstraer y no pertenecer a alguno de estos 2 reinos. Si damos rienda suelta a nuestra naturaleza natural, entonces nos encontramos con las palabras del Señor, porque más adelante en este texto añadió, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y cuáles son esos deseos? Pues Satanás es homicida y mentiroso. No hay justo ni a un uno, no hay quien haga el bien. Veneno de áspides hay en su boca, con su lengua engañan. Pero esta es la condición natural con la que todos los seres humanos venimos a este mundo. Podemos ver cómo la gente es controlada y dirigida, no solamente por sus propios deseos pecaminosos que son naturales a nuestra condición, sino también por las imposiciones que vienen de afuera, cómo son hábilmente manipulados por la moda social que ya está previamente infectada y dirigida. Así te dicen cómo tienes que vestir, cómo tienes que peinarte, qué música tienes que escuchar y qué es lo que tienes que pensar del mundo que te rodea. Porque aunque tú veas las cosas que a tu vista puedes identificar claramente, ellos te dicen que las cosas no son como tú
Crees que las estás viendo porque no estás viendo lo que ves. Así que tienes que creerte lo que por imposición te cuentan. No puedes pensar con criterio propio, sino como piensa la masa. Nos imponen cuentos para conseguir sus objetivos perversos, como este cuento que le hicieron creer a Darío, para que todos le orasen a él durante un mes. Pero la intención no era engrandecer al rey, sino conseguir sus propósitos siniestros. Y el propósito de este mundo no es que los seres humanos vivan mejor, sino someter sus conciencias, y todas al mal. Mucha gente está despertando en los últimos años ante las evidencias del engaño colosal que llevan a cabo los gobernantes y sus amos. Pero muchas más despertarían si conocieran el Evangelio. Si conocieran el Evangelio, si se les predicase el Evangelio de verdad y no cuentos y fantasías. Porque entonces podrían ver la profundidad del mal, que es abismal, y cuán necesarias son las armas que nos da la Escritura para afrontar todo este mal que nos rodea. Dice Pablo en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate. ¿No sabes el mundo en el que vives? ¿No sabes los engaños que nos rodean? ¿No sabes la necesidad imperiosa que tenemos de la palabra de Dios para defendernos de todos estos engaños? ¿De que no engañen a nuestros hijos? ¿De que no engañen nuestras familias? ¿De que no engañen nuestras iglesias? Lo más terrible que ocurre en este mundo es que los que ya son presos no quieren escapar de su prisión. No quieren. Porque en primer lugar, no se dan cuenta de que están presos. Y en segundo lugar, aunque pudieran percibir el engaño, no quieren pagar el precio de la libertad. ¿Habéis escuchado en algunas ocasiones cómo se nos cuentan que cuando los esclavos fueron libertados en Estados Unidos, muchos de ellos no quisieron la libertad, quisieron seguir como esclavos, porque vivían bien? Pues así está el mundo. Les hablas de las Escrituras, les hablas del Dios creador, del Dios redentor, del Dios legislador, de que hay un día cuando te presentarás delante de su trono, y es el día del juicio. Pero no, aman sus prisiones, aman sus pecados, aman este mundo, aman el engaño. Ese es el camino ancho, por allí van todos, tan contentos. Es todo fácil para la carne, todo fácil. Si Daniel hubiera sido un corrupto, no habría tenido ningún problema. Ninguno, nadie hubiera querido matarlo. Si los profetas le hubieran dicho a Israel lo que ellos querían oír, no habrían acabado siendo asesinados. Pero si tenemos la determinación de ser fieles a Dios, entonces, aquí viene Pedro y nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, que como no eres un corrupto como ellos, entonces estás señalado, estás marginado. Por eso nosotros no podemos ir con quienes podrían ser nuestros amigos, porque llevan una vida completamente contraria a la voluntad de Dios. No nos podemos unir a sus fiestas y a sus entornos. Y esto nos retrae y nos aísla. Pero tenemos que pagar el precio del aislamiento y no ir corriendo tras ellos en los mismos entornos donde se mueven. Este mundo despliega todas sus armas para acabar con la fe y con el Dios creador. Despliega todas sus armas, muy sutilmente. Lo hace desde los centros educativos, desde donde usa la filosofía especulativa, no la ciencia, para modificar las conciencias y las creencias. Lo hace a través de los medios de manipulación, lo hace a través de las altas instituciones del Estado. Todo está orquestado hábilmente para el mal. ¿Sabéis todo lo que hay que hacer para que las cosas estén bien hechas? Bueno, tienes que ir a estudiar a Oxford, sacar 3 máster, 2 graduados, 28 años de experiencia, y después tienes la oportunidad de hacer algo interesante. Ahora, para el mal, no tienes que ir a estudiar a ningún sitio. Automáticamente sale. Podemos ser los grandes y maléficos hombres de todo el mundo sin ir a estudiar. Esto es lo que hay dentro de la naturaleza humana. Es una fábrica de pecado. Por eso la Escritura nos expone esta situación y nos prepara para la batalla de la fe.
todo es un engendro del mal. ¿Y nosotros cómo vamos a actuar? Dice Pablo en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, les exhortaba a que permaneciesen en la fe y les decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y si tú eres fiel en tu trabajo, vas a tener tribulaciones. Si eres fiel con tus amigos, vamos, te vas a quedar solo. Y si eres fiel en una iglesia donde la iglesia no es fiel, ya ni te cuento. Te pueden apedrear. Pero somos llamados a combatir por la fe, dado una vez a los santos, a profundizar en las Escrituras y a ver todo lo que desde dentro de las Escrituras nos enseña para vivir como Dios quiere que vivamos. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, una esperanza cierta. Versículo 19. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Aquí destaca el hecho de la sensibilidad de los antiguos hacia las convicciones religiosas. Es decir, creían que había un Dios soberano. Desde luego no nos creeríamos nada de esto si ocurriera en nuestra época. Nadie diría tal cosa. Vamos, de los políticos y del rey, esto ni en sueños. Pero en aquel tiempo sí, había sensibilidad hacia lo que viene después de la muerte. Y a los que niegan la existencia de un Dios creador en nuestros días, no se les llama negacionistas, porque ellos ya se han ocupado de llamar negacionistas al resto. Entonces todos los demás somos negacionistas, pero ellos que niegan la mayor, que es la idea de Dios, la existencia de Dios, el Dios creador, el Dios redentor y el Dios legislador, ellos no son negacionistas. Vaya, todo al revés. Al igual que se llaman progres cuando son cavernícolas y tienen el mismo cerebro y las mismas conductas de Sodoma y Gomorra hace 4000 años. Así veis ahí cómo el lenguaje lo utilizan para sus propósitos perversos. Pero si ellos son los cavernícolas, nosotros somos los progres, pues no, es al revés. Pero fijaos en este caso, a pesar de que Darío era pagano, estaba convencido de que había un rey en los cielos, que gobierna. Así que él se levantó al amanecer, se dirigió rápidamente al foso de los leones para saber qué había acontecido, es decir, tenía una fundada esperanza de que el Dios de Daniel le había librado. Tenía una fundada esperanza. Entonces Daniel, dice el versículo 21, respondió al rey: «Oh rey, vive para siempre». Fijaos en la respuesta de Daniel. No hay amargura ni resentimiento. No dice: «Por tu culpa estoy aquí, ¿qué has hecho?». No, no. Lo trató con el respeto y la deferencia que le debía por ser una autoridad real. Y pudo actuar así porque es así como actuaba Daniel con el Rey de Reyes. Esto es una regla matemática. Tus hijos no te obedecen, no obedecerán a Dios jamás. ¿Daniel está obedeciendo a Dios? Por supuesto, obedece también a las autoridades que Dios ha puesto en este mundo. Así que Daniel sabía cuál era su lugar y a causa de su disciplina con Dios, no permitió que ninguna palabra de queja o reproche saliera de su boca. Mi Dios envió su ángel, dice en el versículo 22, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. En una situación crítica como esta debemos recordar las palabras de las que nos hablan también las Escrituras. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque nadie puede hacer nada contra nosotros, estando Dios de nuestro lado. Los enemigos de Daniel habían ideado un plan muy ingenioso para llevarlo a la muerte, tan preciso con la legalidad que ni el rey mismo pudo salvarle. Esta es la nota común de nuestro mundo. La gente piensa: ¿cómo van a ser nuestros gobernantes quienes quieran nuestra muerte? No, si son buenas personas.
Pues no, pues no. No hay nada más peligroso que una mente corrompida. Estos sátrapas habían actuado con mucho cuidado para asegurarse la muerte de Daniel, que era un hombre íntegro, y sobre todo porque dejaba en evidencia sus corrupciones. Procuraron por todos los medios no dejar ningún cabo suelto, pero había un elemento fuera de su control: Dios. Mi Dios envió su ángel. Ellos planificaron muy bien las cosas, pero contra Dios no hay planes que valgan. No hay planes. Ya sabéis el refrán que dice: el hombre propone y Dios dispone. Dios cumplirá su voluntad sí o sí. Y en esto entra el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. El propósito de este salmo es traer consuelo y alentarnos para que no nos atemoricemos cuando los que están gobernando amenazan la vida y amenazan la fe. No tengamos miedo. Y por desviación también nos trae consuelo cuando el enemigo de las almas nos ataca con toda su fuerza y nos quiere llevar a la depresión o a la ansiedad o a desconfiar del cuidado paternal de nuestro Dios. También nos advierte de esto. No olvidemos que todo está bajo la voluntad de Dios. Ahora bien, no siempre es su voluntad liberarnos de algún peligro físico, como sí lo hizo con Daniel. Así que nadie diga: bueno, como a Daniel el Señor le libró de los leones, a mí también me va a librar. No, no. Fijaos que si Daniel hubiese muerto en el foso devorado por estos leones, hubiera partido inmediatamente la presencia del Señor. Así que no había ninguna pérdida para él. Pero Dios quiso mostrar su grandeza y declarar públicamente la inocencia de Daniel en este imperio pagano, preservando a Daniel de forma milagrosa, pero lo preservó. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Así que aquí tenemos una declaración de justicia que debió afectar enormemente a la conciencia del rey, y fue la que le sirvió para tomar después una decisión muy severa contra todos los que conspiraron contra Daniel. Pero tampoco debemos dejar pasar un elemento en esta protección divina, y es el papel que jugó la fe, porque nosotros somos creyentes porque Dios nos ha dado la fe. Este es matiz absoluto. Dios nos ha dado la fe. En Hebreos 11:23 se menciona precisamente este acontecimiento. Nos dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y aquí rápidamente nos vamos a la secuencia de Daniel. Pero observad también que el mismo Dios que libró a Daniel de ser devorado por los leones, según su voluntad perfecta, también permite que otros pasen por terribles pruebas. Y si seguimos leyendo este capítulo de la fe de Hebreos 11, nos encontramos en el versículo 36 con que otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Así que no todos acabaron como Daniel. Fueron apedreados, aserrados. Aserrados. Creo que a los que aserraron las cosas le dolieron bastante. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Esto nos muestra que Dios no está obligado a librarnos siempre de una situación de muerte física. No. Es decir, si hay un pelotón de fusilamiento fusilando a los de tal ciudad o a alguien por ser cristiano, por ejemplo, la bala a nosotros nos va a dar igual que al resto, es decir, nos vamos a morir. Y esto es lo que aquí está describiendo. Dios no ha prometido que nos va a librar de una muerte física. No. Recordad que las 10 grandes persecuciones que se llevaron a cabo durante los 2 primeros siglos de la Iglesia fueron terribles. 10 persecuciones en 2 siglos.
La Inquisición después, en la Edad Media, actuó con saña y crueldad contra aquellos que simplemente tenían una Biblia en su casa. Por tener una Biblia eras condenado a torturas y a muerte en la hoguera. El Señor no libró a ninguno de ellos. No lo libró. Así que debemos alejar de nuestra mente la idea romántica de que nada afectará a nuestra salud o a nuestra integridad física porque somos hijos de Dios. No, esto es un engaño colosal que nos podemos hacer y además que nos puede hacer mucho daño, porque entonces estaremos esperando que Dios nos libre de tal situación. Tengo un cáncer terminal, pero el Señor me librará. No, no tiene por qué librarte. Quizá quiere que te vayas antes con Él. Así que todo está en sus manos. Él sabrá lo que hace con su creación y mucho más con sus hijos. Por eso el Señor dice en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Daniel no temió a quienes podían matar el cuerpo, porque temía a quien puede matar el alma. Y entonces actuó honradamente delante de Dios. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? Comparándonos con las situaciones que sufrieron nuestros antepasados en la fe, desde luego vivimos en un buen mundo. No hemos sufrido ninguna guerra, no ha pasado nada que nos haga tener una inestabilidad profunda de desesperación por la muerte cruenta y violenta de nuestros familiares, por ver despedazados a nuestros hijos, que es lo que puede pasar en una guerra. Pero nosotros estamos tranquilos en todo esto. Pero como el mundo es el mundo y Satanás es homicida y mentiroso, su forma de trabajar en nuestros días es mucho más sutil que en la antigüedad. Le hace creer a la gente que no existe. Es un producto de nuestra invención, lo de Satanás, es de las religiones estas cristianas que se han inventado Satanás. Por lo tanto, como no existe, ¿quién va a estar alerta contra un enemigo que no existe? Nadie está alerta. Por eso viven diciendo, comamos y bebamos que mañana moriremos, porque asumen que aquí está toda su felicidad. Así que van a enriquecerse o devorar todo lo que puedan, porque aquí está todo el sentido de su vida. No hay más sentido después. A otros les hace creer que son buenas personas. Por lo tanto, cuando escuchan el Evangelio se preguntan, ¿de qué tengo que arrepentirme si soy buena persona? Vosotros mirad los programas de televisión y todos los que se tienen que identificar a sí mismos o describir a sí mismos dicen, yo soy buena persona, no hago mal a nadie, quieren decir no atraco un banco todos los días, menos mal, no mato a mi vecino, eso es lo que quieren decir, en sentido literal, es decir, no cojo una escopeta de cañones recortados y le pego un tiro, menos mal, gracias. Somos buenas personas. Por lo tanto, cuando escuchan el Evangelio, por eso dicen de qué tengo que arrepentirme. ¿Quién necesitaría un Salvador si soy bueno? ¿Para qué lo necesito? Y por otra parte, ¿de qué tendría que salvarme? Asumen que como son buenas personas, ya tienen ganado el cielo. Otros son inducidos a pensar que como son libres, tan libres como esos judíos que discutían con el Señor, está a su disposición salvarse o no cuando ellos quieran, como quieran y donde quieran. Porque a pesar de que la Escritura dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, eso no importa. Lo que importa es lo que yo creo. No lo que dice Dios, sino lo que yo digo. Y finalmente, ¿qué nos dice a nosotros toda esta enseñanza? ¿Qué nos dice? ¿Qué actitud del corazón debemos tener cuando hay un alto riesgo de que nuestra cómoda vida se vea envuelta en una gran tribulación? ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Cuánto tiempo invertimos cada día en mantener una comunión íntima con Dios, como hacía Daniel? Porque esa era su conducta habitual, pudo enfrentar este peligro. ¿Y nosotros? Toda nuestra fortaleza depende de nuestra comunión con Dios. Eso es lo que vemos en Daniel. Pudo afrontar esta terrible prueba debido a su profunda comunión con Dios. Así que cuando nos lleguen las pruebas, es entonces cuando tenemos que presentar nuestra causa delante de Dios, porque Él escucha la oración de su pueblo.
Dice el Salmo 18, en el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El versículo 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y encontramos a Daniel presentando su causa delante de Dios continuamente. Y entonces vemos cómo el Señor envió su ángel que tapó la boca de los leones. ¿Y tú como cristiano te has preguntado si tienes leones espirituales? ¿Te has preguntado si tienes leones espirituales que también están acechándote? ¿No están amenazándote para que desistas de tu deber? Porque no tienes tiempo, porque tienes 1000 ocupaciones, porque es cualquier cosa antes que tu deber delante de Dios. Pero entonces has alterado que primero es lo primero, que primero es Dios. Estos leones espirituales quieren infundirte miedo para que te quedes paralizado o para que le atribuyas a Dios algún despropósito. Pero tenemos severas advertencias en las Escrituras para que nos reforcemos. Primera de Pedro 3, 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, aquí aparece, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que sí que tenemos leones espirituales que están buscando cómo devorarnos. Esta es una realidad que no podemos pasar por alto. Por eso tenemos que conocer nuestro mundo. Por eso tenemos que conocer a nuestro enemigo, Satanás. Por eso tenemos que armarnos y ser sobrios y velar, como Daniel. Este es el punto crítico que tenemos en la oración. Este es el arma imbatible que tenemos con la oración. Tenemos que suplicar a nuestro Dios que nos atienda. Tenemos que suplicar continuamente a Dios que nos defienda en medio de las dificultades de un mundo caído, donde todo converge para atacar la fe. Todo converge para atacar la fe. Así que, ora, 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 para que puedas mantenerte firme ante este león que continuamente busca tu mal. Da igual lo que hagas. Hará como estos sátrapas. Si te mueves por aquí, irá por aquí. Si no, por allí. O sea, buscará cualquier resquicio para azotarte como pueda. Y para devorarte, si puede. Así que, ¿cómo no tenemos que imitar a Daniel en esta conducta que él tenía continuamente de llevar delante de Dios en oración todo aquello que le estaba ocurriendo en su vida? ¿Cómo no dejar nuestra ansiedad sobre el Señor? ¿Cómo no descansar en el Señor? Cuando hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, ya no hay más que hacer. Ya es un asunto del Señor. Es su providencia la que tiene que mover todos los hilos para cumplir su propósito. Y sea cual sea el propósito que el Señor cumpla, es un propósito correcto, es perfecto, porque toda su obra es perfecta. Y en eso tenemos que descansar, en que Dios hace todas las cosas para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo, nosotros.